Así que está usted en el uso de la palabra, doctor Gayol. Muy buenos días, señor presidente y miembros del Consejo de la Magistratura. Muy buenos días, distinguidos profesores, miembros del Tribunal de Honor. Es para mí realmente un placer estar acá frente a ustedes a dictarle algunas... Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero ¿puede levantar un poquito más el micrófono para...? Sí. Ahí creo que está bien, gracias. Decirle algunas palabras a los efectos de mi postura, tanto dentro de la Corte, si es que llego a ser electo, como una postura tanto en el análisis de la situación del Poder Judicial y mi postura con respecto a mi tesis doctoral. Voy a empezar con una pequeña reseña de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral la he decidido realizar en base a una inquietud de una justicia pronta y barata. Mi tesis se refiere a la plena aplicación del juicio abreviado en el proceso penal paraguayo. A ese respecto, quiero decir que he basado mi tesis en varios principios. Primero, el principio de igualdad de trato ante la justicia. Segundo, el principio de oportunidad y una política criminal destinada a evitar la impunidad y en una premisa muy importante. Nuestra sociedad se basa en el premio y el castigo. El premio con respecto a la persona que se somete a la justicia, el premio a la persona que reconoce el hecho conscientemente y el premio a una persona que dice yo hice esto. Esto facilita la justicia. Y nunca me voy a olvidar las palabras del juez Burger, que no tiene nada que ver con la hamburguesa, pero el juez Burger en los Estados Unidos había dicho que si las resoluciones negociadas no existiesen en los Estados Unidos, no podría existir el sistema. ¿Por qué? Porque se vería obligado el sistema a multiplicar totalmente en forma geométrica la cantidad de magistrados. Y eso sabemos que presupuestariamente es imposible. El juicio abreviado como aplicación sobre el pacto sobre la pena, con un principio de oportunidad arreglado, llegaría a nosotros a solucionar muchos problemas de impunidad, una prevención general rápida, especial, y también una paz social, porque la gente quiere eficacia dentro del Poder Judicial. En ese sentido, se soluciona otro de los problemas graves del proceso penal, que es un cuello de botella en este momento. Porque las leyes deben estar dirigidas a un funcionamiento y a una funcionalidad dentro del sistema. Si no es funcional el sistema, no debería ser aplicada. Evidentemente, nosotros necesitamos desagotar sobre todo el ámbito penal. Es un requerimiento de todos la morosidad. En ese sentido, la economía también tenemos que ver, y acá soluciona también problemas económicos. Después tenemos el problema de la Corte, la falta de prestigio, la desconfianza del público, la falta de certeza, la falta de seguridad jurídica. ¿Cuáles son los problemas? El diagnóstico nuestro en este momento es que la Corte es muy morosa, la Corte tiene problemas en el dictamiento de fallos muy desiguales ante la ley, a unos se le aplica, a otros no. Y esa situación yo considero que debería ser enfocada, sobre todo desde la propia Corte. Primero tenemos que decir que en caso de que sea electo, yo soy solamente una golondrina y no voy a ser primavera si no llego a acuerdos con 8 miembros más. De lo contrario, sería solamente una persona que estaría plagueándome todo el día, pero no tendría el consenso de mis pares. Eso es muy importante. La transparencia es fundamental. Hoy en día queremos entrar en la página web y no encontramos,
los fallos de la Corte, no encontramos los fallos de los jueces, no encontramos los fallos de los tribunales. Se convierten en secretos. Entonces, esa actuación transparente por parte de los jueces, que se vean sus fallos, que se vean sus errores, que se critique, porque esa es la única forma de ir teniendo menos morosidad. Primero porque vamos a saber, el expediente electrónico tiene que ser una necesidad. Las notificaciones, usemos la tecnología. Hoy en día una notificación es todo un calvario. Y más aún, otra vez, los incidentes que se pueden plantear porque nunca se hacen bien. Entonces evitaríamos muchos problemas y sobre todo la transparencia. Reconocer la igualdad ante todos desde la Corte Suprema de Justicia sería fundamental para mí. ¿Por qué? Es fundamental reconocer la independencia del Poder Judicial, pero también es fundamental que se conozca el por qué la Corte dicta un fallo. Eso eliminaría también cualquier dependencia. ¿Por qué? Porque yo pelearía por la obtención de los fallos plenarios y que sean educativos. Hoy en día tenemos fallos sin fundamento, media página. Yo digo porque yo soy juez y listo, y viene un tribunal y lo confirma. Lamentablemente hay un espíritu de cuerpo mal entendido. Eso tenemos que mejorar. Mejorar la atención de los profesionales. La morosidad se basa en 4 cosas, 4 situaciones muy puntuales. La primera, institucional, o diríamos organizacional. La segunda, la corrupción. La tercera, la haraganería. Y la cuarta, como sabemos, es el desconocimiento de la ley. La organizativa debemos mejorar a través de la capacitación también y a través de la utilización de medios técnicos. Evitaríamos un montón de papeles, que se va al expediente, que viene el expediente, que no se folió, todas esas cosas eliminaríamos. Por el otro lado tenemos la corrupción. La corrupción tenemos que denunciarla. ¿Y cómo vamos a denunciarla? Sabiendo cuando un fallo se hace en contra de la ley, porque va a tener publicidad. Reconociendo la libre expresión y la publicidad, porque las sentencias son actos públicos. En cuanto a la haraganería, y bueno, la haraganería vamos a mandarla a la parte disciplinaria o al jurado de enjuiciamiento, depende del caso. El que no respeta o no quiere hacer porque es haragán es otra cosa. Pero la otra cuestión muy importante es la capacitación. En este momento tenemos jueces o tribunales que ya no quieren agarrar un libro. ¿Por qué? Porque ellos creen que saben todo. En ese sentido, el derecho es una evolución constante y permanente. El que dice que conoce todo el derecho miente. Porque la evolución permanente hace imposible de conocer todo. Entonces tenemos que ir haciendo capacitaciones y actualizaciones de los conocimientos. Y en ese sentido es muy importante seguir manteniendo una capacitación, no solamente de jueces y camaristas, sino que de funcionarios. Hay funcionarios que no saben qué es lo que van a hacer, o lo que hacen lo hacen mal, y después tenemos el problema de las nulidades. También desde el problema que debemos plantear sobre no solamente los fallos plenarios, sino que también, como la Corte tiene un control negativo con respecto a los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, tenemos que decir lo que decía Lowenstein. Lowenstein decía, hay que dictar, hay que ejecutar y la Corte tiene que controlar. Ese control de los actos, evitar los abusos, el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos, como la honestidad, la publicidad de los actos, el reconocimiento a todos los principios de la publicidad, la alternancia, el principio a tener derecho a participar. En ese sentido, es muy importante que nosotros tengamos indefectiblemente desde la Corte Suprema de Justicia los fallos más educativos. Es decir, que deben ser
explicados el por qué. Entonces vamos a poder ordenar la casa. No puede ser que el fallo de casación, que tiene una función nomofiláctica, que tiene que curar todos los problemas, que tiene que decirle cómo debe interpretar la ley el inferior, hoy en día hay fallos de por medio que son contradictorios. En ese sentido, cuando hay fallos contradictorios, tenemos que solucionar esos problemas desde la Corte. Pero únicamente se va a solucionar si la Corte Suprema de Justicia tiene prestigio, se confía en sus jueces y no existe denuncias permanentes de corrupción. Si nosotros mantenemos esas situaciones, vamos a lograr con la transparencia, por más de que mucha gente no le gusta la transparencia, yo creo que es uno de los elementos fundamentales para corregir nuestros tribunales. Porque nosotros tenemos que mantener la independencia y la imparcialidad que van de la mano. En ese sentido, quiero comprometerme ante ustedes, en el caso de ser electo ministro, a unas cuestiones muy puntuales. Primero, a consensuar las grandes ideas que uno tiene que buscar. Porque sería mentiroso decirle a ustedes, yo voy a hacer tal cosa cuando tengo un solo voto. El trato digno a los profesionales, la parte de la estructura, está muy deteriorada. Los fallos plenarios, voy a procurar realizarlo. La capacitación de todos. La transparencia en la utilización de los medios técnicos, a través de los medios técnicos. Y un día a la semana voy a abrir todo mi despacho a todo el público en general, que vengan a plantear sus inquietudes. La Corte no puede ser bajo ningún concepto un órgano aséptico y estar en una burbuja sin contacto con el pueblo. El pueblo es el que nos va a juzgar y por lo tanto nos debemos a la protección del pueblo y a controlar que los otros órganos del Estado no abusen sus competencias. La eliminación, me comprometo a trabajar con la eliminación total de la admisibilidad, centro de corrupción hoy en día. También quiero comprometerme a luchar a través de la coordinación y el recíproco control y la independencia que tenemos que manejar con todos los otros órganos de gobierno, en forma firme sacar los registros públicos y la sindicatura de manos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben por qué? Chile ya lo hizo y tiene muy buenos resultados. Eso depende del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos que limpiar de problemas y de cuestiones administrativas a la Corte. Hoy en día la Corte se dedica más a solucionar problemas administrativos que a problemas jurisdiccionales. Y la función del Poder Judicial y la función de la Corte justamente es preocuparnos porque los derechos y la Constitución sea aplicada a todos por igual. Que no existan más fallos solamente para ciertos estudios jurídicos y para otros no. Eso está mal. Yo lo considero como un acto de corrupción, desde mi punto de vista, y que los fallos sean transparentes. Estén todos publicados, si no se convierten en cuestiones secretas, y esas cuestiones secretas hacen mucho mal a todos. Creo que yo como abogado, como se dice en una palabra un poco despectiva, pero yo soy un abogado del pasillo normalmente y estoy acostumbrado a luchar. Siempre he vivido de mi trabajo, nunca he tenido un cargo público y por lo tanto vengo a someterme a ustedes y a toda la ciudadanía me comprometo a buscar la transparencia a todo precio. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, doctor Gayol, muchas gracias a usted por atenerse estrictamente al tiempo. Estamos casi sobre la hora. Tenemos 2 preguntas y 3 pedidos ciudadanos, si es que corresponde el término, ¿verdad?
El primero de ellos tiene que ver con una publicación, por lo tanto es de carácter público, y menciona una causa en la cual usted fue abogado y recusó al magistrado, al juez Gustavo Amarilla, argumentando odio y resentimiento, porque fue el juzgador que ordenó su detención en el caso del desvío de los 16 millones de dólares. Estimo que se refiere al tema del Banco Oriental. La pregunta que hace el ciudadano es si eso es cierto y cómo terminó ese proceso. Le voy a explicar, su señoría. En ese juicio yo he participado y el doctor Amarilla estaba con la doctora casada con la de Fernández. En ese momento él había pedido mi orden de detención, está un poco mal él había pedido mi detención por la recusación que yo había hecho del tribunal cuando se había excedido en su competencia y estaba actuando indebidamente. O sea, usted no estuvo detenido. No. Solicitó la detención después. El doctor Amarilla había solicitado en ese momento porque yo estaba recusando a ellos, pero nunca se concretó. La doctora en ese momento de Fernández fue la que en ese momento inmediatamente le dijo no corresponde el pedido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra mención ciudadana señala que usted fue abogado del comisario José Dolores Amarilla, en el caso Prosegur, también ampliamente difundida, que fue imputado por reducción, recusó a 2 fiscales y luego solicitó a la jueza Isabel Bracho que anule la imputación y libere al jefe policial, y para lograr ese objetivo recusaron a los fiscales y a los que intervinieron, dando a entender que estaba buscando un juez que le convenía. La pregunta que hace el ciudadano es si actúa así cuando sea abogado, ¿cómo va a actuar cuando sea ministro en relación a las chicanas y a los recursos procesales que buscan resultados favorables? Primero, la recusación fue con causa, es una recusación que se hizo en un momento dado, correspondía, fueron apartados esos fiscales porque estaban actuando totalmente en forma arbitraria, sin respeto al principio de objetividad, y se hizo lugar a esa recusación. Fueron apartados y con respecto a la jueza fue confirmada y se planteó lo que correspondía, no se hizo lugar a la libertad de él, y hasta ahí nomás actué porque después yo me aparté porque el comisario Amarilla no quiso más que yo intervenga. Muy bien. Otra pregunta ciudadana, quiere saber si usted... Sí, me están solicitando que se acerque más al micrófono, doctor. Parece que su estatura hace que la voz no llegue con firmeza. La pregunta es si usted puede mencionar algo que el público deba saber en relación a sus antecedentes y vinculaciones en alguna casa de cambio o mundo financiero que haya tenido algún problema con la ley, la justicia o las normas bancarias. Bueno, en el año 1990 yo tuve problemas financieros y se cerró la casa de cambio. ¿Cómo se llamaba la casa, doctor? Cambios Gayol. Cambios Gayol. Sí, en 1990 se cerró esa casa de cambio. Tuve problemas financieros como cualquier persona, y una vez que se terminaron esos problemas financieros, jurídicamente se solucionó el problema, se levantó todo. Y eso es lo que ocurrió. Y no hay deudas pendientes, está nada, todo se hizo legalmente, se levantó. Yo estuve, personalmente nunca estuve procesado, ¿no es cierto? Pero en la casa de cambio sí tuvo problemas y fue clausurada. Muchas gracias, doctor, muy amable. 2 preguntas del Tribunal de Honor. En el Río de la Plata está en pleno debate la doctrina del suicidio inducido. ¿Puede explicarnos cuál es el concepto de esta figura del derecho penal y a la vez cuáles son los casos de responsabilidad de terceras personas en casos como el mencionado? Bueno, el problema de la eutanasia o el recurso al suicidio asistido en nuestro ordenamiento jurídico no lo permite.
Nosotros tenemos la penalidad reducida con respecto al suicidio inducido, pero nuestro ordenamiento y nuestra Constitución no lo permite. Muchas gracias. Pregunta al Tribunal de Honor. Si fuera ministro de la Corte, ¿podría proveer que todos los fallos fueran plenarios en virtud de lo dispuesto en la Ley 609 que permite solicitarlo a cualquier ministro? ¿No aumentaría ello la mora de la Corte y afectaría la división de salas dispuesta por la propia Constitución Nacional? Primero, que es una facultad establecida para los ministros. Segundo, los fallos plenarios no se puede abusar tampoco. Los fallos plenarios deben ser educativos para ciertos tipos de problemas a los efectos de mantener un criterio en la Corte, la unificación de los fallos y que todos tengan la garantía de que se va a aplicar la ley para todos. Muy bien, muchas gracias. En nuestro sistema judicial hay un escaso o nulo control de convencionalidad. Si resulta ser electo ministro de la Corte, ¿cómo cree que se mejoraría este control de convencionalidad y qué órgano debe encargarse de ella? ¿En qué sentido la convencionalidad? Porque podemos hay una confusión, no soy un experto en el tema, pero de lo que entiendo, el control de convencionalidad es la aplicación de los convenios internacionales por encima de la Constitución. Y el control de constitucionalidad es la aplicación de la Constitución, o sea, entendido esto por derecho paraguayo. Cuando hay conflictos entre uno y otro, ¿cómo se resuelve y quién lo aplica? Esa es la pregunta. Correcto. Siempre la aplicación y la interpretación de la ley va a tener que ser de la Corte Suprema en última instancia. Sí, la Corte Suprema es la que va a tener que interpretar. De cualquier manera, hay que tener mucho cuidado porque tenemos un problema internacional que sería la denuncia de los fallos, la denuncia de las leyes, porque son tratados. Entonces, hay una competencia muy delicada. Muchas gracias, doctor. En el punto específico de la morosidad judicial, ¿cuál es su posición concreta sobre el horario laboral en el Poder Judicial? Primero necesitamos estructura, dinero y llegar a través de la autarquía presupuestaria, llegar a un acuerdo con todos los sindicatos a los efectos de dar las estructuras necesarias para que se pueda cumplir el horario de 8 horas, porque tenemos un montón de situaciones que debemos considerar y eso no es fácil de resolver, solamente se resuelve conversando y acordando. Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo Gayol, muchas gracias a la TV Pública, Radio Nacional, Radio Cámara, TV Cámara, a los medios aquí presentes, algunos transmitiendo en directo, al equipo técnico, a la USAID, a SEANSO, al Banco Mundial y naturalmente a nuestros ilustres integrantes del Tribunal de Honor por habernos acompañado en otra jornada. Esta es la 4ª jornada. Mañana sábado, a todos aquellos que tengan tiempo y ganas, los esperamos a partir de las 8:30, 11:30, la 5ª jornada. Tenemos al doctor Raúl Gómez Fruto, Miguel Ángel González Brites, Mirta Beatriz González de Caballero, Eladia González Marín y Carlos González Morel. Muchas gracias a todos y a los ciudadanos que nos estuvieron acompañando. Un fuerte abrazo de parte del Consejo de la Magistratura.